Vamos a empezar el discipulado, como dijimos, por los martes. Hoy nos hemos retrasado un poquito esperando. Van a las 7:30. A las 7:30 empezamos los martes el discipulado. Lo hemos puesto un poquito antes, porque en vez de hacer mañana la oración, no, hacemos los martes la oración y el miércoles el discipulado. Lo hemos juntado todo para los martes, hacer el discipulado de 7:30 a 8, 10, y después a las 8 empezamos la oración y estamos hasta las 9, que es lo que dura más, de 8 a 9. Y vamos a adelantar media horita más antes para poder hacer las dos cositas a la vez, el discipulado y la oración. ¿Por qué? Porque los miércoles queremos ir a evangelizar en San Pablo. Queremos tener más días libres para poder hacer otras cosas. Entonces hemos puesto las dos cosas al martes. Queremos llegar hasta incluso de que el jueves hagamos la oración y el culto. Quiero llegar al punto de hacer el jueves, hacemos una hora de oración, nos venimos una horita antes, hacemos oración el jueves y el culto. Y después el domingo nos venimos un ratito antes, hacemos discipulado, después desayunamos y después hacemos el culto. Comprimir todos los días porque también tenemos Jimena y también vamos a empezar a trabajar en San Pablo. Entonces, claro, no tengo más días ya. Los sábados hay reunión de jóvenes, que es otro día que tampoco puedo contar con los jóvenes para ir ni a Jimena ni a San Pablo. Y entonces nada más que tenemos esos 4 días para ir a Jimena, que nos sobra, y San Pablo, hacer culto. Y después también tengo que tener un par de días para hacer visitas. Para visitar a uno, visitar a otro, vamos, para estar ahí atendiendo a la iglesia y a los hermanos. Entonces, claro, yo sé que a mí me gustaría que siguiera la cosa como está, porque nos vemos 4 veces a la semana. Y eso quiere que no, nos reunimos 4 veces, estamos juntitos esas 4 veces. Yo sé que eso fortalece nuestra vida interior, nuestro hombre interior, nos fortalece la comunión, el juntarnos, que no pase tantos días de un culto hasta otro. Pero que también tendré oportunidad de venir a Jimena, que ellos que quieran. Ellos que quieran, pues también puede venirse a Jimena, que siempre buscamos la forma, la furgoneta, mi coche, y si no, se busca la forma de poder llevar a los hermanos para allá y que también puedan tener curso allí. O vamos a intentar habilitar lo de Jimena para transmitirlo a través del Zoom y que ese día el que no pueda ir a Jimena pueda verlo también a través del Zoom, y cuando estemos en San Pablo igual. Yo creo que los salones de actos tienen que tener internet y wifi. Me imagino que tienen que tener. Normalmente lo tenía porque todo el mundo se juntaba del pueblo allí en la puerta para coger el wifi y estar allí tranquilo hablando. En fin, estamos intentando organizar las cositas para poder atender lo que Dios está poniendo en nuestras manos y poder atenderlo de la mejor manera posible. ¿Ven? Entonces los martes estaremos aquí a las 7:30, haremos el discipulado y después del discipulado pues empezaremos la oración y estaremos un ratito en oración, clamando y rogándole a Dios por nuestras vidas, por nuestra familia, ¿verdad? Por la iglesia y por todas las necesidades que tengamos. Es un buen momento donde juntarnos y donde poder exponer delante de Dios nuestras necesidades. Hermano, y tenemos que tomárnoslo, hermano, como con fe. Tenemos que tomarnos de que si hemos puesto oficialmente un culto de oración, en fe tenemos que saber que si venimos vamos a ser bendecidos, que si venimos y nos juntamos con más personas y entre todos estamos clamando a un mismo sentir en apoyo, porque yo estoy orando, me está apoyando Benito, lo que Benito está apoyando, lo estamos apoyando nosotros, porque está orando, estamos apoyando nosotros. Tenemos que saber que la palabra dice que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, ¿verdad? Con una misma petición, que Dios contesta desde los cielos. Y esa convicción, ¿verdad? Y esa fe nos tienen que llevar a venir, ¿verdad? Y a poder estar aquí. Los discipulados, igualmente de importante, ¿verdad? Tenemos que ir creciendo, hermano. Las predicaciones son un día de un tema, otro de otro tema, otro de otro tema.
Pero ahora nos vamos a centrar en el discipulado para que podamos crecer, para que podamos saber qué verdaderamente es un discípulo, qué es lo que Dios hizo con los discípulos, qué hizo Jesús con sus discípulos. Y de la misma forma que Jesús hizo, tenemos que hacerlo nosotros. Aquí vamos a imitar nunca a Jesús, ¿verdad? Así que es importante que podamos venir, ¿verdad? También a los discipulados. Para de esa forma, como estoy diciendo, podamos crecer, podamos avanzar y podamos, ¿verdad?, tener ahí vivo el espíritu, hermano. Cuanto más ejercicio espiritual hagamos, más fuego va a haber en nuestro interior, más le vamos a contrarrestar en todo lo que vivimos durante el día, en todo lo que vamos arrastrando, por todas las cosas que entran por nuestros ojos, nuestros oídos, ¿verdad? Y llegamos, hablamos con Dios, lo ponemos en nuestra vida delante de Dios, nos pedimos perdón, nos arrepentimos y estamos recibiendo palabras de Dios. Y eso hace que nos podamos renovar cada día más en el espíritu de nuestra mente. No os conforméis a este siglo, lo hablábamos en el discipulado anterior, no os conforméis a este siglo, más bien renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación del espíritu de nuestra mente viene a través de la palabra. Así que todo lo que le metamos a nuestro espíritu de Dios es bueno, ¿verdad? Es bueno. Cuanto más, mejor. Cuanto más, mejor. Amén. Amén. Pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar con el discipulado de hoy, ¿verdad? Lo de la semana pasada fue una introducción al discipulado, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar porque viendo, ¿verdad?, cómo Dios obra, yo hoy pensaba, mientras me duchaba estaba pensando en quién somos nosotros, ¿verdad? Y la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Y pensaba en cuando Dios le dijo a Salomón, ¿verdad?, que construyera su templo. Y Dios le dio unas indicaciones de cómo tenía que construir el templo Salomón. ¿Amén? ¿Lo habéis leído o no? ¿Habéis leído? Que Dios habla con Salomón y le dice cómo quiere que sea el templo y cómo tiene que hacerlo y demás. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces Dios quería que de una forma específica Salomón hiciera un templo donde en ese templo se iban a llevar actividades religiosas, ¿verdad? Donde se iban a llevar actividades sacerdotales, ¿verdad? De sacrificio, de ministración y de todo lo demás. Y de la misma forma, hermano, yo veía hoy, meditando, veía de que Dios también, a través de Jesús, quiso también formar unos templos para que de la misma manera que en Salomón, esos templos fueran útiles aquí en la tierra para ministrar a las personas. En Salomón le dijo con todos los detalles cómo tenía que hacerlo y puso, ¿verdad?, adornos de todo tipo, lo hizo todo precioso y maravilloso, ¿verdad? Porque era el templo de Dios. Lo hizo todo con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera de la mejor que había. Él le dio una forma, ¿verdad? Y le dio de una manera y con unos materiales que tenía que hacer toda la construcción. Y Salomón obedeció, ¿verdad?, haciéndolo de esa manera, y era de la manera más excelente que se podía hacer el templo. Pero hoy día igual, Jesús cuando vino a la tierra, aparte de hacer todo lo que hizo, también vino a construir unos templos. El diseño de los templos nos lo ha dejado el Señor en su palabra. Los templos somos nosotros. Y Jesús discipuló a los templos para que fueran templos y fueran instrumentos de honra. Fueran instrumentos que ministraran en este mundo perdido, en este mundo de oscuridad, en este mundo de tinieblas. Que esos templos alumbraran con la verdad del Evangelio, alumbraran con el amor del Evangelio, alumbraran con el poder y la autoridad del Evangelio a estas naciones, a estos pueblos, a estas ciudades, donde Dios nos está llevando, ¿verdad? Y quiere que cada uno de nosotros seamos templos, tal y como Él ha descrito que tenemos que ser. Hermano. Y eso es un discípulo. Un discípulo anhela celosamente ser como Jesús quiere que seamos.
Un discípulo anhela celosamente ser como Jesús es. ¿Vamos a hacerlo de la noche al día? No. Pero mi celo, mi anhelo, mi deseo tiene que ser el ser igual que Jesús. Aunque me duela, aunque me haga daño, aunque me frustre mis planes, aunque me tire por tierra la vida que yo tenía planeada, aunque tire por tierra lo que yo creía que realmente era ser como Jesús. Él a través de su palabra, ¿verdad? Quiere que seamos esos templos y nosotros tenemos que desearlo como discípulos. Tenemos que esforzarnos en ser discípulos de Cristo tal y como Él dijo que fueran. ¿Amén? Jesús vino a esta tierra y vino con una comisión, ¿verdad? Y lo leemos en la palabra y lo vamos a ver. En Lucas 4:18 la palabra dice, el Espíritu del Señor, decía Jesucristo mismo, decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad los oprimidos. ¿Amén? ¿Para qué fue llamado a Jesús? Nos lo acaba de decir aquí el texto, ¿verdad? Dice que Dios lo ungió para todo esto. Y es verdad que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Es verdad, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando Él fue a ayunar 40 días, ¿verdad? Dice que Él salió en el poder de ¿qué? En el poder del Espíritu Santo, no en el poder de Jesús. Jesús era 100% hombre. Por eso nadie puede decir, es que Jesús era Jesús y yo soy yo. Hermano, eso es no haberte enterado de nada de lo que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es coger a personas que no son para que sean. Personas débiles para hacerlas fuertes. Personas ignorantes para hacerlas sabias. Personas que son despreciadas para hacerlas preciadas, ¿verdad? Personas desechadas para hacerlas admiradas, ¿verdad? Y deseadas. Jesús nos llamó también a nosotros lo mismo. El mismo Espíritu Santo que ungió la persona de Jesús era 100% hombre. Ese mismo Espíritu Santo es el que Dios nos da. Dice, es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no podré enviar a vosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad? Y sigue, y Él os guiará toda la verdad y Pero el mismo Espíritu Santo que vino sobre Jesús es el mismo Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas. Y me voy a poner a estudiar esto, ¿verdad? Detenidamente para transmitirlo a la iglesia. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer lo que haga falta, hermano, pero tenemos que apoderarnos de esta palabra. Yo el primero, pero también aquellos que realmente quieren ser discípulos. Hermano, tenemos el mismo Espíritu Santo que tenía Jesucristo. Y si estudiamos la vida de Jesucristo, vemos todo lo que hizo, nosotros también podemos hacerlo. Bueno, mejor dicho, vamos a hablarlo como tal es. Él puede seguir haciéndolo a través de nuestras vidas. Jesús, y no quiero que malinterpretéis, pido perdón a Dios mismo por la ilustración, pero Jesús era un vehículo. Jesús 100% hombre era un vehículo aquí en la tierra para que Jesús Dios, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo pudiera hacer una obra sobrenatural. Para que Dios mismo pudiera hacer una obra. Era un vehículo. Jesús, vamos a imaginarlo para que lo entendamos, era un coche. Y Dios a través de ese coche se paseó por toda la tierra haciendo todo lo que tenía que hacer. Y Jesús se fue, su cuerpo fue glorificado, ese coche fue glorificado y se fue, ascendió. Pero ahora Él ha cogido muchos coches que somos nosotros para que portemos también el mismo Espíritu Santo que Él tuvo, para que también nosotros podamos seguir haciendo la obra que el Padre demandó a Jesucristo mismo que hiciera. La misma obra, hermano. Él nos ha ungido para lo mismo. Y lo vamos a ver ahora a través de la Escritura. Él nos ha ungido para que nosotros le demos libertad al cautivo, para que nosotros sanemos lo oprimido,
para que nosotros sanemos al ciego, al cojo, para que prediquemos el evangelio allí donde vayamos, pero respaldados por el poder de Dios. Hermano, y lo digo de verdad, y no porque solo lo dice la Biblia, que es suficiente, ¿verdad? Es suficiente porque la Biblia y Jesús son dignos de toda nuestra completa confianza. La palabra es digna de eso y Jesús también. Pero yo también lo he vivido, hermano. Yo me he ido a predicar el evangelio a Jimena, y en Jimena no solo he predicado el evangelio, sino que Dios se ha manifestado a través de mi vida en el poder del Espíritu Santo. Porque Dios ha sanado muchas veces y a muchas personas allí. Y eso es lo que Dios quiere, que nos apoderemos de esas promesas, de esa palabra, de ese designio que tenemos de parte de Dios. Él nos ha designado un trabajo que hacer, hermano. Y eso es lo que quiere Él hacer, pero eso no es posible si nosotros no estamos dispuestos a dejarlo todo por Él. Pero eso es lo mismo que Él quiere hacer con nosotros. Por eso esto es un discipulado, dije discipulado de obreros, de personas que quieran ser discípulos, hermano. Tenemos que prestar atención a la palabra. Tenemos que hacer la palabra nuestra y meditar en esa palabra, no darle cabida a otros pensamientos. No darle cabida a otros pensamientos. Yo tengo que pensar hoy en que voy a coger la botella y lo pienso cuando la vaya a coger. Después de haberla cogido, haber hecho lo que yo puedo, ¿para qué voy a seguir pensando en eso? ¿Para qué? A mí de qué me vale pensar en que yo mañana por la mañana tengo que coger la botella. ¿De qué me vale estar toda la noche y toda la tarde pensando en que tengo que coger la botella mañana? Mañana cuando me levante, si soy olvidadizo, soy despistado, lo apunto en un papel o me lo anoto en el teléfono y mañana cuando llegue el momento vengo y cojo la botella. Pero me pego toda la tarde meditando en el Señor, meditando en su palabra, meditando en su promesa, meditando en cuánto me ama, meditando que Dios es un Dios vivo, meditando que Dios es el creador del cielo y de la tierra y del universo. Y cuanto más medite en esto, más se amplía mi visión de Dios, más se abre mi mente a las cosas de Dios y más, con más claridad puedo ver a la persona de Jesucristo. Si no medito en algo, ¿cómo quiero yo contemplar cuando cierro mi ojo a Jesucristo? Si no he pegado todo el día pensando en 40.000 cosas menos en Él. Pero cuando meditamos en la palabra, cuando meditamos en Jesucristo, cuando meditamos en su obra, cuando meditamos en lo que ha hecho por nosotros, cuando meditamos lo que nos merecíamos, cuando meditamos lo que Él nos ha dado por gracia, cuando nosotros dedicamos nuestra mente a meditar en eso, hermano, ahí es cuando empezamos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Sara, dile a las niñas que se vengan para acá, por favor. Ahí es donde estamos renovando el espíritu de nuestra mente y donde vamos a ampliar nuestra mente y donde nuestra mente va a estar preparada, ¿verdad? Para después recibir la palabra de Dios. Va a nacer en ti hambre de Dios. Va a nacer en ti sed de Dios. Si tú no meditas en Dios, ¿qué sed va a tener tú de Él? Después. Pero si le dedicamos tiempo a Dios en la oración, en la lectura, en la meditación, cada día tendré más hambre de Dios, más sed de Dios. Y cuando vengo a escuchar la palabra, vengo a escuchar la palabra con ganas, con deseo, expectante a ver qué es lo que Dios tiene, a ver qué es lo que Dios dice. Yo no solo discípulo de Dios, hermano. Lo demás todo es una religión. Lo demás es una vida religiosa. Vengo, escucho, me voy, ya de mi problema, esto, lo otro, para allá, para acá. ¿Qué vida en Dios estamos viviendo? Si yo me pusiera aquí a preguntar, ¿qué te habló Dios ayer? ¿Qué te habló Dios ayer? Personalmente a ti, ¿qué te habló ayer Dios? De tu vida, de tu familia, de tu lo que sea, de tu ministerio. ¿Podría alguien decirme, y no quiero que nadie me diga nada, pero podría alguien decirme, sí, Cristóbal, ayer me habló Dios esto? Hace una semana o hace un mes, ¿qué te habló Dios en concreto sobre algún tema de tuyo, de tu vida? Hermano, Dios está vivo y Dios habla a las personas. Dios nos habla, Dios nos quiere ministrar, Dios nos ministra. Somos nosotros que no escuchamos, somos nosotros que no estamos preparados, que no estamos escuchando la voz de Dios, que estamos escuchando muchas voces, pero la de Dios no. Estamos tan preocupados en tantas cosas que no le damos cabida a la voz de Dios, hermano.
Dios nos habla cada día a cada uno de nosotros porque se preocupa de nosotros. Está interesado en nuestras vidas, en nuestro bienestar, en que podamos llevar su voluntad a cabo, que es buena, agradable y perfecta. Pero tenemos nosotros los oídos prestos a lo que Dios nos quiere decir, o ni siquiera estamos interesados en que Dios nos hable. Ni siquiera estamos interesados en que Dios nos dé una dirección en diferentes situaciones que estamos viviendo, en diferentes decisiones que tenemos que tomar. Estamos preocupados por recibir la palabra de parte de Dios, porque cuando uno vive en Dios, vive una relación con Dios, uno viene expectante a los cultos, porque ahí es donde Dios te puede hablar y darte una dirección para tu vida. Puede darte la palabra que tú necesitas. No sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando o no? Pero hermano, tenemos que meditar en esto y tenemos que creer en esto de verdad, de una forma plena si queremos ser discípulos de Jesucristo. Si verdaderamente queremos tener una vida en Cristo victoriosa, y victoriosa no es que todo te vaya bien, victoriosa es que estés siempre viviendo en la voluntad de Dios, aún con problemas, con dificultades, ¿verdad? Aún con fracasos en la vida, humanamente viéndolo, pero saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios en todo momento. Para Pablo, que fue el naufragio, el barco donde iba se partió, se hundió y empezó a naufragar. Fue un fracaso. Él iba a hacer un viaje y en medio del viaje hubo un problema, ¿verdad? Una dificultad. Hubo un problema, no, un problemón. 3 días se pegaron en el agua. Pero él no estaba preocupado por eso, porque sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Hermano, Pablo estaba allí en el barco y Dios dice que él habló y le dijo, dile a los que se van a tirar por la borda que no se tiren, que el barco ciertamente se perderá, pero ninguno de ustedes pereceréis, ninguno de ustedes moriréis, así que no se tiren asustados. Pablo escuchó la voz de Dios, pero ¿sabe por qué? Porque aún en medio de la tragedia, Pablo tenía su corazón, ¿verdad?, alineado con Dios. Y eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo, que estemos alineados con Él en todo momento, para que aún en medio de los fracasos no nos lleve ni se apodere de nosotros el problema o la circunstancia. Que no se apodere de nosotros el problema o la circunstancia, que no se apodere de nuestra mente, que no se apodere del tiempo de meditación nuestro, el problema, y esto y lo otro, porque al final lo único que sale de nosotros es queja, porque es lo que estamos alimentando, hermano. Si estamos alimentando un problema, ¿qué puede salir de tu corazón? Pues queja. Si estamos alimentando nuestra mente de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, de lo que nos espera en Dios cuando partamos, ¿qué puede salir de nuestro corazón? Agradecimiento y bendición por nuestros labios. No puede salir otra cosa, hermano, pero tenemos que meditar en la palabra de día y de noche, como le dijo a Josué, ¿verdad? Que lo estuvimos viendo. Como le dijo el Señor Josué, medita en mi palabra de día y de noche para poner en obra, y todo lo que haga te saldrá bien. Y todo lo que haga que me voy a Dubái a trabajar y sé que allí me van a salir las cosas bien y voy a ser millonario. No. Él estaba refiriendo a Josué que todas las cosas que él haga, que Dios le estaba diciendo y él tenía que obedecer por fe, le iban a salir bien. Porque estaba en una actitud correcta, lo podía usar. Dios lo podía usar si él meditaba de día y de noche su palabra y la ponía por práctica. Josué, ahí estará bien para que yo te pueda usar y todo salga bien. La gente toma ese versículo para decir, o esa enseñanza para decir que te va a salir bien todo lo que tú hagas. Todo lo que tú hagas no te va a salir bien si no está en el centro de la voluntad de Dios, por lo menos de parte de Dios. Dios no te va a dar la bendición en todo lo que tú hagas porque tú medites la palabra y la pongas por práctica. Dios te va a dar bendición en todo lo que tú hagas conforme a su voluntad. O Dios se va a negar a sí mismo. No, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos que meditar. Mira lo que dice aquí. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a todos
Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas. ¿De qué dice la palabra? Que sanó mucho de qué? De enfermedades y plagas. Y de espíritu malo. Y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Ven? ¿Qué le dijo que le comunicara? El evangelio no. Le dijo que le comunicara todas las cosas. Ahora, ponte aquí, por favor. Ponte aquí delantito. Venga, ponte por aquí que a ti también te hace falta. Le dijo que le comunicara todo lo que habían visto y oído. ¿Y qué le dijo? Los cojos andan, dice, y muchos enfermos fueron sanados de enfermedades, de plagas, y no dice, y echó muchos demonios fuera. Está hablando de las enfermedades. Muchas enfermedades, plagas y espíritus malos. Así que la enfermedad también puede ser un espíritu que está enfermando y se ve a lo largo de la palabra de Dios. Y a eso vino Dios, a sanar, a liberar, a transformar la vida a través del evangelio. Y precisamente eso es lo que quiere Dios que hagamos nosotros. Precisamente eso. La palabra, muchas personas dicen que esto solamente era para los 12 apóstoles. El sanar, el liberar y todas estas cosas fueron para los 12 apóstoles. Así lo dicen muchas personas. Muchas iglesias tienen esa doctrina, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí. Aquí le está hablando a los 12 apóstoles en Mateo 10, 14, del 1 al 4. Le dice, vamos a leer mucho. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de... Y habla quién son los 12 apóstoles. Pero ¿qué es lo que dice nada más que llamarlo? Entonces llamó a sus 12 discípulos. ¿Y qué hizo nada más que llamarlo? Nada más que llamarlo. Les dio autoridad. Les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, ¿verdad? Para predicar la palabra con denuedo, ¿verdad? Con poder, con autoridad, con la unción del Espíritu Santo. Y eso es lo primero que hizo Jesús, nada más que llamar a los apóstoles. Del 5 al 11 sigue diciendo, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad también de gracia. Amén. Un verdadero discípulo tiene que estar dispuesto a morir a su vida para poder dar por gracia lo que un día recibió por gracia. Así se lo dice Jesús a los discípulos. Le da la autoridad que él mismo tenía. ¿Y qué es lo que dice? Y predicar el evangelio, sanar enfermos, levantar a los muertos, echar fuera demonios. Hermanos, pero nadie se hace caso de estas cosas. Parece como si no fuera con nosotros esto.
Es que nada más que era para los 12 apóstoles, ¿no? Bueno, pues vamos a ver aquí lo que dice en Lucas 9. En Lucas 9 no, nos vamos a ir. Sí, espérate. Lucas 9, 57. Dice, a ver, Lucas 10. Dice, misión de quién, dice la palabra. Misión de los 70. Ya no eran entonces los 12 discípulos nada más, ¿no? Lo dice aquí la palabra que eran 70, ¿no? Ya, ¿no? Ya no eran los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles hubieron? 12. Los 70 no eran apóstoles, apóstoles nada más que hubo 12. Los 70 eran discípulos. Discípulos. ¿Y tú qué eres? ¿Tú qué quieres ser? ¿Quieres ser un discípulo? Pues mira Dios lo que dice. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también otros 70, a quien envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decís, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posáis en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se acercó a vosotros el reino de Dios. Mas cualquier ciudad donde estéis, vale, y empieza a hablar en la ciudad que llegue y que no le digan. Pero aquí vemos también, hermano, como le dice, que sanen a los enfermos. Y vamos a ver un poquito más adelante, cuando llegan los 70 de evangelizar, ¿verdad? Lo que habla con Jesús. Hermano, pero no solo dice que sanen los enfermos, le da una directrices, unas enseñanzas. Y en diferentes partes se ve que le dice tanto a los discípulos como a ellos, no llevéis dinero, no llevéis dos túnicas, no llevéis no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Hermano, Dios quería que vivieran confiados en Él. Querían que confiaran en Él, que Él iba a suplir todas sus necesidades, que un discípulo que está centrado en servir a Dios y en dar a la humanidad por gracia lo que ha recibido por gracia, no puede estar preocupado por las cosas de esta tierra. Hemos hablado muchas veces de Egipto, ¿verdad? De cuando Dios manda a Moisés que saque al pueblo de Dios que estaba en Egipto capturado. ¿Qué es lo que hizo? Lo sacó a ellos y ¿qué hizo? Dice que le dio con ellos los vecinos y todo el mundo, todo el oro, toda la plata que tenía, y se fueron cargados de oro y de plata al desierto. ¿Por qué? Lo hizo para que estuvieran tranquilos y no tuvieran preocupación en la cabeza y pudieran adorarlo sin preocupación, porque el hombre se preocupa por lo que ha de vestir, por lo que ha de comer. No lo dice el Nuevo Testamento, lo dice. No te preocupes por lo que ha de vestir o lo que ha de comer. No comen los pajaritos del cielo. Mira cómo se visten los lirios del campo, cuando un Salomón se vistió como ni uno de ellos en toda su gloria. Y está siempre instándonos que no tenemos que preocuparnos por las cosas de esta tierra, por las cosas de qué tenemos que vestir, qué tenemos que comer. Que tenemos que estar confiados, por eso lo manda diciendo, usted tranquilo, usted de ir sin nada, que tú verás como al final yo proveo.
Cuando le habla a Jesús de que tenían que pagar los impuestos, ¿qué lo manda Jesús? Que vaya al banco. ¿Qué le manda? Que vaya al banco a recoger dinero. ¿Qué le dice? Vete al lago y un pez que vas a coger tiene una moneda y el pez saca una moneda. Ahí se ve como Dios provee lo que necesitaba en aquel momento. ¿Amén? El Señor provee de las cosas de una forma milagrosa, sobrenatural. No es como tú crees, no es como tú piensas, no le des vuelta a la cabeza pensando cómo. No le des vuelta a la cabeza pensando en cómo lo hará, yo necesito esto, pero cómo lo hará, cómo no lo hará. Deja eso, hermano de Dios. Cuando llegue su momento, Dios te lo va a mostrar o va a hacer de llegar a ti lo que tú necesitas. Pero si te afana con estas cosas, la gracia de Dios se corta sobre tu vida. Porque idolatra con tus problemas, idolatra con tus situaciones, con tus necesidades. Y al final ponemos como ídolo nuestras preocupaciones y nuestras necesidades, le quitamos el reinado a Cristo en nuestro corazón para entronar la preocupación, para entronar el problema. Y tenemos que destronar el problema y la situación de nuestro corazón, ponerlo a los pies de la cruz y confiar en Él plenamente porque es digno de toda confianza. Y preocuparnos de lo que nos tenemos que preocupar, del reino de Dios, de que somos discípulos, de que hemos recibido algo tan grande por gracia, tan inmerecido, que tenemos que estar dispuestos y poner nuestras vidas para que otros puedan recibir por gracia lo que nosotros hemos recibido por gracia. Cosas de que si estamos preocupados por nuestras cosas y estamos nada más que centrados en las cosas de la tierra, no vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo, hermano. Nos van a suspender. Nos van a suspender. El examen va a quedar suspendido. Tenemos que aprender a confiar en Él plenamente. Tenemos que hacer lo que nos toca, pero en el momento que tú haces lo que te toca, después te tienes que despreocupar y confiar en Él. Confiar en Él, dejarlo todo a los pies de la cruz y ahora le dedico mi tiempo a buscar al Señor, a meditar en su palabra, a meditar lo que es Él, porque necesito renovar el espíritu de mi mente. Necesito alinear mi mente con la mente de Cristo, con Dios mismo. Necesito para que Él me pueda utilizar y ser un instrumento útil en sus manos aquí en la tierra. Lo necesito, despojarme de toda preocupación. Por eso todas las enseñanzas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido. Hermano, y yo lo llevo experimentando mucho tiempo. Todo tú te dedicas a esto y lo otro. Yo me dedico, pero después no me preocupo. Después desconecto. Desconecto y sigo con la iglesia, con ustedes, con llamar a uno, con el otro, aquella, el otro, problema por aquí, problema por allí. Que hay que arreglar la iglesia, que hay que terminar esto, que hay que limpiarla, que tenemos que limpiar. Y al final mi mente está todo el día en la iglesia, para la gloria de Dios, te lo digo. ¿Lo he aprendido del tirón? No, eso lleva un proceso. Eso lleva un proceso. El descansar en Dios, en confiar en Él, eso lleva un proceso, pero tenemos que involucrarnos en ese proceso. Si no nos involucramos en el proceso, Dios no puede procesarnos. O nos procesa al final haciéndonos pasar por cosas malas, por dificultades de verdad que no necesita de hacernos de pasar. Pero como no espabilamos para que despertemos, pues Dios nos da tirones de oreja. Y aún así muchos, ni con los tirones de oreja se espabilan. Y tenemos que ser sabios, hermanos. Si queremos ser discípulos, tenemos que aprender a confiar en Él plenamente. A saber que si nosotros estamos dedicados a ser verdaderos discípulos y a poner todo lo que Él nos pide en obra, Él se va a encargar de nuestras vidas, hermanos. Yo empecé a preocuparme. La preocupación me invadió. Invertí un dinero en los multiniveles y perdí un dineral. Y el enemigo me trajo por otro lado una persona que quiso que yo estuviera con él como socio. Inversión de dinero, cero. Nada más que sabía que era una persona yo de confianza y que nunca lo iba a engañar. Y sabía que era un luchador. Y sabía que era una persona que miraba con fe el futuro. Y me ofreció 4 negocios. Hermano, me embarqué en 4 negocios atractivos para ganar mucho dinero. Mucho dinero, hermano. Me involucré tanto que al final ni pensaba en la iglesia. Iba a Miraflores, justo con el tiempo justo, me ponía allí
y el corazón estaba en tantas cosas menos allí. Y predicaba, y estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro, pero mi corazón no estaba. No estaba. Estaba entronada mi preocupación. ¿Y sabe cuál era mi preocupación? Buscar la libertad financiera para poder servir a Dios las 24 horas. Hasta el deseo era legítimo y muy espiritual. Hasta el deseo. ¿Verdad? Yo lo único que he deseado siempre es poder mantenerme de alguna forma para yo poder dedicar las 24 horas a Dios. El enemigo vino y me engañó y me ofreció lo que yo creía que estaba y donde iba a conseguir eso. ¿Y sabe qué? Que fue un fracaso. Fue un fracaso. Mi corazón se fue para allá, se fue para acá y estaba en todos sitios menos en el reino de Dios. Porque 4 negocios para llevar para adelante tiene tela. Tiene telita. Dejé de entrar en la cárcel, dejé de hacer visitas y lo único que iba era a los cultos y la mayoría de las veces, don Francisco, manda usted a alguien que yo no puedo, que estoy trabajando. Don Francisco, manda usted a alguien que yo no puedo, que estoy trabajando. Y así una y otra vez. Y una vez que decidí entrar en la cárcel, estaba acostado, me desperté de la fiesta, dije, la hora de ir a la cárcel. Y una lucha en mi interior tremenda. Voy, no voy, yo no voy, no voy, bueno, voy a ir, dije que iba a ir a partir de hoy, y otra vez. Y porque Manolo estaba todo el tiempo dándome caña de que tenía que ir, que tenía que utilizar pase, que si no me lo iban a quitar. Hermano, me levanté y me fui. Y por el camino me dijo el Señor, encárgate de las almas, que yo me encargaré de tu economía. Así me lo dijo. Y así también te está diciendo a ti hoy, hermano, que eso lo dice la Biblia. Encárgate de ser luz. Encárgate de buscar la autoridad, la santidad de Dios. Encárgate de la oración, del ayuno, de la lectura, de la adoración, de venir a los cultos. Encárgate de eso. Dios se va a encargar de tu economía. ¿Qué me queda acostado y no hago nada? No, pero Dios te va a abrir puertas y va a hacer que tu dinero fluya lo poquito que coja para poder cubrirlo todo. En el mismo momento llegué a la cárcel, me aparqué allí y le dije a este hombre, mira, que te quería decir una cosa, que no cuente conmigo para más nada. Yo te agradezco tu oferta, te agradezco tu confianza puesta en mí, te agradezco todo lo que has hecho, pero yo no quiero seguir con esto. Dios me ha hablado y me ha dicho esto. Tú estás loco, venga de cachón de hombre, que te espero cuando salgas de la cárcel, que viene para acá, que tenemos que ir a hacer dónde, tenemos que hacer no sé cuánto. No vaya, un lío. No, de verdad, te estoy hablando en serio. El Señor me ha hablado y me ha dicho eso. Dios, ¿cómo te va a decir eso? Si Dios lo que quiere es que ganemos dinero, Dios, ¿cómo va a querer que tú tengas trampa? Dios, ¿cómo va a querer? De verdad, Dios me ha hablado, no voy a tirar para atrás. En ese mismo día lo dejé, hermano, y Dios se encargó de mi economía. ¿Se encargó el mismo día? No. Pasaron más de 6 años. Más de 6 años aguantando todo lo que aguanté en la empresa. Y ya sabe todo el mundo la historia. Me pegaron, me insultaron, me criticaron, pusieron por las paredes de la iglesia Cristóbal paga, sinvergüenza. Me hicieron de todo. El enemigo hizo estragos a través de una deuda que me dejaron a mí y por ende tuyo también que deber. Porque yo no he salido de una familia rica, ni tenía mi padre empresario. Yo salí de la nada, no tenía fondo, no tenía nada ahí guardado para poder hacer frente. 6 años pasaron. ¿Qué queremos las cosas? Ya no son, las cosas de Dios son lentas. Porque Dios en el proceso de bendecirnos también trata con nuestras vidas. Trata con nosotros. Trata con nuestro carácter. Trata con nuestra fe. Purifica nuestra fe, dice. Nos mete en fuego, en prueba. Y la fe es purificada como el oro. Hay que ponerle un montón de grados para que el oro se purifique. Queremos la bendición de Dios, tenemos que confiar en Él y esperar en Él. Porque las cosas de Dios no son de un día para otro. ¿Lo podría hacer Dios de un día para otro? Ahora mismo. Pero ¿qué sería de tu vida si Dios lo hiciera ahora? Dios espera el momento de que tú estés preparado. Y te va procesando, y te va preparando, y te va bendiciendo conforme tú estés preparado para recibir esa bendición.
Pero nosotros como discípulos tenemos que buscar el prepararnos, tenemos que aceptar las pruebas, tenemos que saber que las cosas vienen de parte de Dios, tenemos que aceptarlo todo como de parte de Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Y los que estamos aquí, los que nos están escuchando, son llamados a ser discípulos. Ahora está en ti el querer ser discípulo o no ser discípulo. Pero Dios nos manda a recibir esta unción, ¿verdad? Hemos visto que al principio eran los 12 apóstoles, pero ahora hemos visto como no son los 12, como también son los 70, los que también recibieron esa autoridad, ¿verdad? De sanar a los enfermos. Y vamos a leer lo que esos 70 vinieron diciendo en Lucas 10:17, dice la palabra. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hermano, cuando los manda, él le dice y sanar a los enfermos. Pero es que aquí está diciendo cuando llega que los demonios se les sujetaban. Y Dios le dice, pues claro, yo voy a dar autoridad sobre serpientes, escorpiones y con toda fuerza de maldad. Y eso es lo que Él quiere, hermano, nosotros. Y lo vemos aquí con claridad, que esa doctrina cae por tierra aquí. Esa doctrina aquí cae por tierra, porque no eran apóstoles, eran discípulos. Eran discípulos. Y Él lo que quiere que nosotros seamos discípulos, hermano. Dice, mayores cosas que yo haré en mi nombre a los que creen en mí, dice la palabra. A los que creen en mí, mayores cosas que yo harán en mi nombre. ¿Tú crees en Cristo? ¿Tú crees a Cristo? Son diferentes ya. Piénsatelo antes de decir amén. ¿Tú crees a Cristo que lo que dice es verdad? ¿Lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Sí? Pues entonces vamos a vivir consecuentes, hermano. Vamos a ser discípulos. Vamos a empaparnos de lo que somos realmente. Desde que hemos aceptado a Cristo y hemos recibido el Espíritu Santo. Vamos a empaparnos, hermano. A mí me ha acompañado una frustración muy grande todo este tiempo. Y la frustración tan grande ha sido de ver que Dios no me estaba usando en sanidad, en liberación de demonios. Una frustración, una duda, pero ¿por qué será? ¿Por qué será? Esté haciendo algo mal, esté haciendo... Dios me contestó y me dijo que tenía que pasar por un desierto, que tatán, y me habló. Y quedé tranquilo, esperando que llegue otra vez el momento. Pero hermano, vivió siempre buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios, creyendo y confirmando la palabra de Dios sobre mi vida, porque quiero ser un verdadero discípulo, porque quiero que Dios me envíe a estos pueblos que están por ahí y donde Satanás los tiene. Hermano, cada vez que conozco más a Jimena, cuanto más tiempo paso allí, por eso me quiero vivir allí. Porque cuanto más tiempo pasa allí, más veo la miseria espiritual que ese pueblo vive. Las ataduras, los problemas, las situaciones, hermano, es tremendo. Cómo Satanás tiene un trono allí en ese pueblo puesto, allí una potestad grandísima, hermano, y es esclavo el pueblo de Satanás. Esclavo, hermano. Un pueblo que le encanta de ir a las cartas, que le encanta de ir a las brujas, que le encanta de ir a la adivinación, que le encanta de ir a los curanderos, que le encanta practicar todo lo ocultismo, hermano, y le dan autoridad al enemigo de que se apodere de ellos, se apodere de la ciudad, porque lo que el pueblo hace, lo que la nación hace, lo que el país hace, eso es lo que permite que entre dentro del país, de la ciudad, o de tu propia casa, de tu hogar. Tú estás practicando ocultismo, estás practicando brujería, que la palabra nos enseña que hasta incluso la bebida y la droga es brujería. Eso está hecho por Satanás para meter brujería en las personas. Estaba estudiando con Der Spring y lo dice y es verdad.
La droga permite y te hace vulnerable para que cualquier espíritu venga en tu vida y tome dominio. Tome dominio hacia ti y tome dominio hacia tu hogar, hermano. Y tenemos que estar preparados como discípulos. Tenemos que estar con deseo de poder ser un discípulo de Dios, porque nosotros vamos a ser bendecidas, nuestras casas van a ser bendecidas y donde Dios nos mande vamos a llevar bendición y vida eterna. Amén. Amén. Así que, hermano, tenemos que agarrarnos ahí. En Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué le dice? Tú ve y anuncia el reino de Dios, no te preocupes. Aquí vemos, hermano, que Dios le está diciendo que el que es discípulo de Dios no se apegue a nada. Eso es lo que está diciendo aquí. Que no se apegue a casa, que no se apegue a nada, que Dios te puede decir mañana te quiero allí y tú tienes que estar dispuesto y libre tu corazón para irte donde Dios te dice que vaya. No podemos vincularnos emocionalmente con las cosas de esta tierra. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Tenía Jesús donde vivía o no? Tenía. Y Pedro siguió viviendo donde estaba hasta que se fue de misionero a la ciudad a predicar el evangelio. Pero estaba diciendo de esta forma, yo voy a vivir en ti y yo quiero utilizar tu vida. Y yo lo mismo hoy te voy a utilizar aquí en la línea que mañana te voy a llevar a Marruecos. Y tú no puedes estar diciéndome, ay Señor, es que le doy un cariño a mi casa, es que le doy un cariño a esta ciudad, es que le doy un cariño a los hermanos de la iglesia de la línea, que yo no me voy. Y desobedezco a Dios. Porque estoy muy vinculado sentimentalmente a las cosas de esta tierra. Y eso es lo que le está diciendo. La zorra tiene, como es, cueva, guarida, y los pájaros del cielo tienen nido. Pero Jesús no tiene donde recostar su cabeza. Porque dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Lo demás todo es una religión, hermano. Si nos salimos de aquí, todo es una religión. Yo voy y vengo y nada más que vivo para llevar mis planes a cabo, para llevar mis metas a cabo, las que yo me propongo. Al final está viviendo una religión, hermano. No está creyendo a Dios en su palabra. ¿Cree en Jesús? Cree. Pero cree a Jesús, no cree. No creen. Y si creen, todavía peor, porque pasan del té. Pero ahí lo deja. Quien quiera seguirme dice que coja su cruz, se niega a sí mismo y me siga. Y aquí está diciendo que ni tiene nido, no tiene donde recostar la cabeza. No nos podemos vincular a las cosas de esta tierra. Tenemos que desligar nuestro corazón a todas las cosas que nos atan en la tierra. Hermano, el que no deja padre, madre, hijo, hermano, por mí no es digno de mí. El que no aborrece padre, madre, hijo, hermano, familia, por mí no es digno de mí. Y aborrecer no dice despreciar. Aborrecer en el original es no poner en primer lugar, sino siempre poner en primer lugar a Dios. Antes que tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tu familia, tus padres, tus abuelos. Antes que todo, tiene que estar Dios en tu corazón. Cuanto más las cosas de esta tierra, no nos podemos vincular a las cosas de esta tierra si queremos ser discípulos, hermano. Si queremos ser discípulos. Y dice que le dijo a otro, ven y sígueme. Y este otro le dice, y es lo mismo, deja que entierre a mi padre primero y después te sigo. Y le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Lucas, ya vale, ¿eh? Me está distrayendo todo el mundo. Venga, siéntate ahí al lado de la abuela. Vamos. Siéntate ahí al lado de la abuela. Venga, o ahí.
Estaba diciendo, deja que los muertos, dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Pero ¿sabe lo que significaba deja que yo entierre a mi padre? No es que el padre estuviera muerto en el tanatorio y le estuviera diciendo a Jesús, sígueme, estoy para el tanatorio. No, sígueme, deja que lo entierren ellos. ¿Tú te imaginas a Jesús hacerle eso a una persona? ¿No? Por 1 hora o 2 horas. No, pues venga, entiérralo y ya nos vamos, ¿no? En 2 horas. Significaba cuando una persona en aquel contexto cultural decía, deja que yo entierre a mi padre, significaba, déjame que viva con mi padre hasta que mi padre muera, y cuando mi padre muera, entonces yo ya empiezo a hacer esto. Eso es lo que significaba. Y decía este hombre, Jesús le decía a este hombre, deja que los muertos entierren a los muertos. Yo te he llamado a ti, ¿no? Hay personas que te van a poder encargar de tu padre mientras que tú no estés. Déjalo que ellos sigan ahí con él. Tú vente, porque mi reino es más importante que todas las cosas. Si tú pones a tu padre antes que a Dios, está entronando a tu padre en tu corazón y está idolatrando a tu padre. Y la idolatría el Señor lo abomina, lo aborrece. El Señor tiene desprecio hacia la idolatría. Si vemos que siempre que Dios mandaba a un pueblo que venciera a Israel, era porque Israel se volvía a otros dioses, idolatrando. Y Dios cogía y le mandaba a un pueblo para que lo venciera. Hermano, la idolatría, Dios la aborrece, la abomina. No podemos idolatrar. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón para ser discípulos de Dios. Y Dios lo que está buscando son discípulos, adoradores, discípulos. ¿Ven? Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás y es apto en el reino de Dios. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Se convirtió en sal. ¿Por qué se convirtió en sal? Porque miró para atrás. Y mirar para atrás, ¿qué fue? Que la mujer iba andando, miró para atrás y se quedó ¡pum! Por haber mirado la ciudad. No significa, eso tiene una aplicación espiritual, y es que tú estás sirviendo a Dios, pero siempre estás pensando en las cosas de atrás, en tus planes que tú tenías, en las cosas que tú amabas, en las cosas que tú querías, en tus metas, en lo que tú querías llegar a hacer en la vida. Una persona que pone la mano en el arado y le dice a Cristo sí, no puede estar meditando ni vinculado a otras cosas. Dice la palabra que aquel que milita, ¿verdad? Y es llamado para militar en un ejército, no puede enredarse en los negocios de este mundo. Lo vimos ayer, que lo decía ayer Tito Manuel. Cualquiera que sea atleta no se puede involucrar con las cosas de la vida. Los atletas y los militares llevan una vida entregada totalmente al ejército o al deporte. Le dicen lo que tienen que comer, lo que tienen que beber, las horas que tienen que dormir, con quién se tiene que juntar. No pueden ir a la discoteca, no pueden hacer 40.000 cosas. Al que se meta atleta, ese hombre vive para lo que le diga su manager o su preparador físico. No puede hacer lo que él quiera, ya no tiene una vida propia. Su vida lo ha entregado al deporte, al atletismo, y le van a controlar todo lo que haga. Cuanto más cuando nos involucramos en el reino de Dios. No podemos estar pensando en involucrar en otras cosas, hermano. Dios quiere que seamos sus discípulos y quiere que para ello podamos dejar atrás todo lo que nos hace, nos entretiene, ¿verdad? Todo aquello que nos ata. Todo aquello que nos ata. Sí, en un libro que yo estuve leyendo hace ya muchos años, pero se me quedó grabada esta explicación, esta ilustración. Dice, un buque que mide 200 metros de eslora puede tener, yo no sé, pero un suponer, ¿vale? No lo sé exactamente, pero vamos a suponer. Puede tener 10 o 15 amarres en el puerto. Un buque echa muchas cuerdas para abajo y se va amarrando el buque y puede tener 10 o 15 amarres. Dice, pero de nada le vale al buque quitar todos los amarres y dejar uno solo. No, nada más que dejar uno. Bueno, pues ahora eso anda.
echa a andar. El buque, por mucho que acelere, va a estar atado al puerto. Y no va a poder salir del puerto, aunque no tenga ningún amarre, nada más que uno. Uno es suficiente, hermano. Una atadura es suficiente para que tú no puedas ir y servir a Dios como Él quiere. Para que tú puedas ser útil en las manos de Dios. Hermano, el libro que estaba diciendo Alex, que estaba leyendo, se llama Entrega Absoluta. Yo lo he repartido. Compré 15 o 20 para repartirlo en la iglesia porque hay que leerlo. La Biblia y el libro ese hay que leerlo. Hay que leerlo, hermano, porque tenemos que entregarle nuestra vida completamente a Dios, como haya nada más que algo que te ate, como algo esté reinando en tu corazón más que Dios, más que Jesús, tú dices, no puede Dios usarte, quiere usarte, te tiene en su mirada, Él tiene el deseo todavía de usarte, pero eres tú el que no te desata para que la unción de Dios pueda venir a tu vida y Él pueda usarte como Él quiere. ¿Eh? Así que, hermano, tenemos que estar dispuestos. Si no somos discípulos, ¿qué somos en Dios? Hermano, si no somos discípulos, ¿qué somos en Dios? Los empleados de Google, me viene a la mente ahora, los empleados de Google no tienen vida propia tampoco. ¿Tú no sabías eso? No lo sabía. Google tiene, y me voy a asesorar bien, el próximo lo voy a explicar con más minuciosamente. Google tiene una ciudad para los empleados de Google y no pueden salir de esa ciudad. Allí tienen burguesería, tienen esto, tienen lo otro, y no pueden salir de allí. Los empleados de Google están entregados completamente a trabajar para Google. Y son los empleados de Google, ¿verdad? ¿Cuánto nomás nosotros, hermano? Ellos tienen una designación específica para llevar a cabo y no pueden hacer otra cosa. Cuando encuentran un científico que es un crack, ¿qué es lo que hacen? Les roban la vida, se la roban. Y la mayoría ni saben la familia donde está, los secuestran y lo ponen a trabajar en un búnker ahí metido en la arena, como vemos en las películas. Es la realidad. Y lo ponen a trabajar para que investiguen, para sacar lo que ellos quieren. Los líderes están buscando algo, saben que es un buen científico y lo explotan y lo esclavizan para que se dedique solo a eso, que no se despiste, que no pierda tiempo. Bueno, nosotros tenemos algo. Y es que Cristo, siendo Dios, dejó, ¿verdad?, el cielo y se hizo hombre y se entregó para morir la muerte más horrenda, para sufrir lo que no te pueden imaginar, porque empezó a recibir toda la justicia, todo el pago que nosotros merecíamos. Él empezó a recibir toda la paga, toda la disciplina, por llamarlo de una forma, todo el pago de dolor que nosotros nos merecíamos. Él recibió el dolor de toda la humanidad. El sufrimiento de toda la humanidad, hermano, en 3 horas. En 3 horas el sufrimiento de toda la humanidad. Y quizás estamos hartos de escucharlo, pero vamos a meditar en esto. Hermano, lo que tú ibas a sufrir en el infierno eternamente, Cristo lo recibió en ese momento. No tú, miles de millones de personas. Él recibió todo ese sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue justo. Y Dios por fuerza tiene que hacer justicia. Y tú y yo nos merecíamos de estar muertos, de estar en el infierno eternamente. Y para que Dios fuera justo, deberíamos de ir todos nosotros al infierno. Y eso sería la justicia de Dios. Esa era la justicia de Dios. Esa es la justicia de un juez justo, que juzga justamente. Porque a ti te gustaría que al que asesinara a tu hija o tu hijo, ¿verdad?, el juez fuera justo y pagara a ese hombre por lo que ha hecho con tu hija, ¿verdad? Y si no lo hiciera y fallara a favor del asesino, del violador, ¿qué dirías tú? ¿Qué diríamos nosotros? Ese juez injusto, han pagado, han sobornado, es un juez injusto. ¿Y tú crees que alguien va a poder acusar a Dios de que sea injusto? No, porque Él es justicia. Él es justo. Sus atributos, uno de sus atributos es justo. Él es justo. Y nosotros merecíamos la muerte. Y para Él poder
desempeñar su justicia, tuvo que echar todo lo que nosotros nos merecíamos sobre su Hijo. Y ahí juzgó con justicia. Y hubo alguien que pagó todo lo que nosotros merecíamos. Y él siguió siendo justo y siguió siendo amor. Y hubo una perfecta armonía en la obra de la cruz. Una perfecta armonía entre la justicia y el amor. Y nosotros sabemos esto, hermano, porque estamos hartos de escucharlo. Y Él nos llama de una forma voluntaria, por amor, que lo sigamos. No como coge esta gente que secuestran a los científicos. Él nos llama voluntariamente a que lo sigamos. A que desempeñemos la labor que Él empezó y que Él pueda continuarla a través de nosotros en este tiempo, en esta ciudad donde vayamos. Hermano, eso es encontrarle el sentido a la vida. Fuera de ahí la vida no tiene sentido. Porque hoy me puedo divertir mucho y mañana puedo estar enfermo. Hoy me puedo estar muy feliz y mañana me pasa algo que me entra una tristeza que me ahogo y me muero. Y la felicidad de ayer no me vale para la situación que estoy viviendo de hoy. No me puedo alimentar hoy de lo que viví ayer en esta tierra. Esta vida no tiene sentido ninguno si no realmente nos alineamos con el cielo y empezamos a hacer para aquellos que hemos sido recreados. Porque nacimos en pecado y hemos sido pecadores y íbamos directo al infierno, pero Dios nos ha recreado, ha hecho nueva criatura en nosotros. Y al ser nueva criatura y tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, nuestra vida no va a hallar sentido, nosotros no vamos a hallar el gozo completo, no vamos a hallar la satisfacción completa hasta que no nos alineemos con el cielo y busquemos la unción de Dios, la santidad, la consagración para poder llevar a cabo para aquellos que hemos sido recreados, para la vida eterna, pero también para ser un vehículo, un instrumento de honra en las manos de Jesucristo, allí donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiere, con quien Él quiera. Amén. Amén. Así que aquí lo dejo. La semana que viene seguiremos. Amén. Amén. Pero Dios te llama, Dios me llama a ser discípulo. Y para ser discípulo, vamos a estudiar todo lo que necesitamos para ser discípulos. Eso es lo que vamos a hacer. Y tenemos que prestar atención y desearlo con toda nuestra alma y poner nuestra confianza en Dios, en que todo lo que aprendamos vamos a creer, vamos a confiar y lo vamos a poner en práctica. Entonces vamos a ver el poder de Dios manifestado en la iglesia, el poder de Dios manifestado a través de nuestras vidas.